Una alienígena sin hogar y congelada llamó a 17 puertas. La 18ª era humana y la dejó entrar. Sara llevaba horas sin sentir los dedos. Simplemente estaban allí, entumecidos y rígidos bajo guantes rígidos, apretados contra un mundo que ya no la quería. El viento en el sector 9K no aullaba. Raspaba. Arrastraba pancartas metálicas por barandillas en ruinas y susurraba a través de respiraderos destrozados como una voz demasiado cansada para gritar. Cada ráfaga cortaba más fuerte que la anterior, cortando las delgadas capas que había cosido y resonado a través de demasiadas noches frías. Su aliento llegaba en nubes rotas, helándose en sus labios en cuanto la dejaba. Ya no había cielo sobre ella, solo una red de tuberías oxidadas, cables eléctricos enredados y letreros de neón defectuosos que entraban y salían de la vida. Alguna vez este sector albergó escuelas, apartamentos, clínicas, pero eso fue antes de que la dirección redibujara las fronteras. Antes de que elevaran la ciudad hacia el cielo y dejaran que la tierra se pudriera. Ahora solo había silencio y puertas. Había llamado a la 16 hasta ahora. Ninguna se había abierto. La 17 estaba al final de un estrecho callejón, su superficie picada y manchada de hollín. Dudó. Le temblaban las piernas, no de miedo. Ya no tenía fuerzas para el miedo, sino porque el frío estaba ganando. Aún así, levantó una mano. El golpe fue apenas audible. Una pausa, luego desde dentro una voz. Masculina, áspera, cercana. No había extraterrestres. Las palabras golpearon más fuerte que el viento. Se tambaleó hacia atrás un paso, con las rodillas dobladas. La nieve ni siquiera amortiguó la caída, simplemente la tragó en silencio. Su visión se nubló. Intentó respirar, pero el aire le cortó la garganta como un cristal. No había extraterrestres, no había visitantes, no se fueran. La palabra tenía que esperar. Siempre lo hacía cuando la decían, como si ella no fuera alguien, solo un error que caminaba y respiraba y necesitaba demasiado. Lo había oído antes en campamentos fronterizos y estaciones de tránsito tras vallas de acero, con drones que sobrevolaban solo un segundo de más. Su especie ni siquiera tenía nombre allí, ninguno que se les permitiera pronunciar en voz alta. Tenía la piel azul y el pelo blanco. Eso era suficiente para marcarla. Suficiente para ser rechazada. Su frente rozó la nieve. Cerró los ojos. Un recuerdo afloró, inesperado, cálido, cruel. Su hermana en la llanura montañosa de Biora, peinándose antes de la oración matutina. Te arde el cuero cabelludo cuando está enfadado contigo, bromeó, tirando suavemente de los mechones enredados. Sé amable con él y se detendrá. Esa fue la última vez que alguien la había tocado con amabilidad. Sara intentó moverse. Sentía los brazos como metal, las piernas como piedra. En algún lugar lejano, algo en su interior susurró, levántate. Pero el resto de su ser se hundía. Aquí es donde termina, pensó. No en un campo de batalla, no con desafío ni orgullo, solo allí, sola en una calle muerta, congelada como las demás. Una estadística más, pero luego luz. No supo por qué abrió los ojos, solo que lo hizo. Más abajo en el callejón, a través de una cortina de nieve que caía, una puerta brillaba. No brillante, no tentadora, sino cálida. La luz naranja se filtraba a través de listones estrechos, difusa como el calor a través del aliento sobre el cristal. Estaba fuera de lugar, viva en un lugar que hacía tiempo que había dejado de fingir estar. Su cuerpo se movió, un movimiento, luego otro. Al principio se arrastró, demasiado débil para mantenerse en pie. Sus rodillas arrastraban por el aguanieve. Sus manos rasparon el hormigón. El dolor regresó con el movimiento, agudo y desigual, recordándole que aún estaba viva. Se aferró a él. Cuando llegó a la puerta, no pudo hablar. Sus labios se quebraron con el intento, pero logró levantar la mano una vez más. Llamó adentro. Gideon Drake no reaccionó al principio.
Estaba bajo las tablas del suelo, hundido hasta las rodillas en cables de cobre y espuma aislante quemada, redirigiendo la energía a través de una unión más vieja que él. La bobina de calefacción volvía a fallar. Otra llamarada y la caldera entera explotaría. No tenía otra de repuesto. El golpe se escuchó de nuevo. Se quedó paralizado. Nadie llamaba allí. No en el 9 Kelvin. A menos que estuvieran desesperados o fueran estúpidos. O ambas cosas. Esperó. Un segundo, dos, otro golpe. Más débil. Se movió rápido ahora, quitándose los guantes del arca y subiendo por la escalera hasta el nivel principal del refugio. El pasillo estaba en penumbra. Accionó el interruptor del techo. Nada. Las tiras de repuesto se habían apagado. En la puerta, escuchó. Ni voces, ni armas cargando, ni amenazas. Descorrió el primer cerrojo, luego el segundo. Abrió la puerta y por un momento se tambaleó. Ella estaba de rodillas, su cuerpo demasiado inmóvil, sus brazos colgando flácidos. La nieve se acumulaba en su cabello. Largos hilos blancos y plateados reflejaban la luz naranja del horno como destellos de estrellas. Su piel, azul pálido y magullada en las articulaciones, brillaba tenuemente bajo la escarcha. Levantó la vista. Sus ojos estaban abiertos, oscuros y distantes. Pero lo encontraron. Lo vieron. Y por un instante, vio algo a cambio. No era un extraterrestre, solo alguien a punto de morir. No pensó. Se movió. Gideon se arrodilló y extendió la mano para cogerla del brazo. Ella se estremeció. No fue un retroceso total, solo un tic reflejo. Ni siquiera entrecerró los ojos. Ya no podía luchar. Te tengo, murmuró, con la voz ronca por la falta de uso. Le pasó un brazo por los hombros y el otro por las rodillas. No pesaba nada. Olía a viento, sangre y metal húmedo. La llevó adentro. La puerta se cerró de golpe tras él y el aire cambió. El calor se filtraba por las rejillas de ventilación del horno, inundando el estrecho pasillo con un zumbido sordo. La tumbó en el colchón recuperado más cercano a la fuente de calor y le quitó el abrigo empapado. La camisa se le pegaba a la piel, con hielo atrapado en las costuras. Sus manos vacilaron, pero luego se tranquilizaron. Usó la hoja de su multiherramienta para cortar limpiamente la tela, con cuidado de no tocar la piel desnuda a menos que fuera necesario. Ella temblaba violentamente, con señales de deshielo. Peligroso, pero no mortal. Todavía no. La envolvió en 3 capas, una vieja manta solar, luego lana, luego fibra térmica. Le apretó los brazos contra el pecho. Ella no habló. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Se inclinó más cerca. ¿Por qué?, susurró. La palabra lo golpeó como un recuerdo que había intentado enterrar. ¿Por qué? Porque él solía ser quien alejaba a gente como ella. Exhaló, sentándose sobre sus talones. Porque nadie más lo hacía. Parpadeó una vez, luego otra vez, con los ojos cerrados. Él permaneció allí sentado mucho después de que su respiración se hubiera estabilizado. La bobina de calor vibraba tras ellos, expandiéndose. Afuera, la ciudad seguía aullando. Pero dentro de esa habitación oxidada y olvidada, bajo un techo apenas sostenido por cerrojos y arrepentimiento, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Gideon Strachan no había dicho que no. Había abierto la puerta. Y la pregunta ahora, mientras la observaba dormir, era cuánto le costaría mantenerla abierta. El calor dolía. Sara no estaba preparada para eso. No llegó como un regalo, sino como un castigo, inundando sus extremidades que se habían acostumbrado a la indolencia. El fuego en sus músculos era cruel. La columna le dolía por el lento deshielo, el estómago se le encogía al recuperar la sangre. Jadeó y se aferró a la manta con más fuerza. Su cuerpo, intuyó, instintivamente, como siempre hacía al despertar en un lugar nuevo. Todavía estaba vestida, aunque le faltaba la capa exterior.
Bajo la manta térmica, su túnica se ceñía a su piel, seca ahora, pero rígida. Le habían puesto una chaqueta gruesa bajo la cabeza, acunando su cuello. Se había quitado las botas. Sus pies estaban envueltos en una tela cálida. No estaba encadenada. No estaba muerta. Abrió los ojos lentamente. La habitación estaba en penumbra, pero funcional. Tuberías cubrían el techo, aisladas con espuma reciclada. Cada centímetro del espacio tenía un propósito. Una pared de cajas de almacenamiento reconvertidas en despensa. Un banco de trabajo lleno de placas de circuitos y bobinas de cobre. Una colchoneta pegada a la rejilla de ventilación de un horno que brillaba con un pulso naranja constante. Esto no era riqueza. Era supervivencia. Y entonces lo vio. Estaba sentado en el borde de la habitación, mirando a la pared, pero se giró lo justo para observarla en el reflejo de un panel metálico doblado. Su perfil era afilado, ensombrecido por una barba incipiente. Cabello negro, corto como un militar, mandíbula apretada, alerta, pero no agresivo. Ella no habló. Él tampoco. Sara se incorporó lentamente, con todos sus músculos protestando. Le temblaban las piernas bajo la manta. Él no se movió para detenerla. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz seca y susurrante. Él se giró. Su expresión era tranquila, indescifrable. Aquí, dijo simplemente. Por ahora es lo suficientemente seguro. Le sostuvo la mirada, sin saber si le creía. El último lugar que le habían dicho que era seguro había intentado registrarla como carga. Soy Gideon Strike, añadió. Ella no dijo nada. Él se levantó y se acercó a la estufa sin hacer alarde. Una olla ennegrecida reposaba sobre el quemador manipulado, desprendiendo tenues estelas de vapor en el aire helado. El aroma era extraño pero reconfortante, algo a raíz, salado, espeso. Sirvió el caldo en un cuenco de cerámica, se acercó a ella y lo colocó en la caja junto a su ropa de cama, luego retrocedió. Sin órdenes, sin presión, solo silencio y espacio. Ella miró el cuenco con el estómago revuelto. Podría estar drogado. Podría ser cualquier cosa. Pero el hambre era real, afilada como una cuchilla. Ahora que su cuerpo recordaba lo que se sentía el calor. Su mano tembló al recogerlo. El calor la hizo sisear, pero no lo soltó. Bebió a pequeños tragos vacilantes. El primer trago quemó. El segundo la hizo toser. Para el tercero, sus manos se habían calmado. Él no dijo nada, solo la observó hasta que terminó. Ella dejó el cuenco, con la respiración entrecortada. Me encontraste. Llamaste, dijo. No lo recuerdo. Estabas casi inconsciente. Si te hubieras desplomado unos minutos antes, su voz no se apagó como una amenaza. Terminó como un registro de hechos, una línea en un informe. Encogió los pies bajo la manta y se miró las manos. El azul de su piel se había oscurecido por el frío. Ahora se sonrojaba con un violeta intenso, palpitando donde la circulación regresaba. Sin restricciones, sin órdenes, sin preguntas sobre la especie o el origen. Aún así, no pudo evitarlo. ¿Por qué abriste la puerta? Él permaneció en silencio un buen rato. Luego se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas cerca del calor. Su postura no era relajada, pero nada hostil. No iba a hacerlo, dijo. Ella lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Su rostro era joven, pero cansado. No el tipo de cansancio que proviene de la falta de sueño. Del tipo que cala hasta los huesos. Quizás arrepentimiento, o algo peor. Trabajaba para la dirección, dijo. Tramitación civil. Revisaba solicitudes de asilo, revisaba expedientes, firmaba denegaciones. Hizo una pausa como esperando su reacción. Ella no se movió. Sus dedos se habían enroscado en la tela de la manta, pero no dijo nada. Veía gente como tú todos los días, continuó. No en persona, ni en pantallas, ni en celdas de datos.
Ni siquiera los llamaron personas, solo códigos de especie, biológicos, autorización no prioritaria. No sonó orgulloso. No sonó a la defensiva. Una familia, dijo, con la voz un poco más baja, fue marcada para expulsión inmediata. Lo aprobé. Los atraparon fuera del Domo 11. Una semana después, los guardias no los dejaron volver a entrar. Se quedaron paralizados. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa, sofocante. Después de eso, añadió, quemé mi chip de identidad y me fui. No la miró. Pensé que desaparecer sería suficiente. No lo fue. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La soltó lentamente. Sus palabras no tenían sentido para ella. O tal vez eran demasiado. Ayudaste a crear este mundo, dijo, con la voz tranquila. Ayudé a mantenerlo así, corrigió. ¿Y ahora qué? Ella preguntó. Él la miró a los ojos. Quédate aquí, dijo. Descansa, sana, luego decide. No me quedo. No te lo pedí. Se miraron fijamente. El otro a través de la luz parpadeante. Algo pasó entre ellos entonces, un entendimiento tácito que ninguno de los dos podía identificar. No era confianza, todavía no, pero tampoco hostilidad. Algo más silencioso. Un exilio compartido. Ella se movió, apretándose más con la manta. El calor comenzaba a sentirse real ahora, menos como un truco. Él se levantó, caminó hacia la esquina y regresó con su abrigo, ahora seco, cuidadosamente doblado. Lo dejó al alcance de la mano. Luego añadió, si piensas irte, espera un día. Se acerca una tormenta. Ella no respondió. Él se giró para irse, pero en la puerta se detuvo. La puerta no cierra, dijo por encima del hombro. Entra y sal cuando quieras. Ella miró el cuenco en su regazo. Sin jaula, sin cadenas. Y, sin embargo, no se movió. Cuando finalmente se recostó, la manta se sintió más pesada. El calor ya no la sobresaltaba. La penetraba lenta y profundamente. Escuchó pasos. No hubo ninguno. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, no necesitó fingir que ya se había ido. La mañana siguiente llegó lentamente. El sol no salía sobre el sector 9 Kelvin. La luz se filtraba por las grietas del techo, un azul pálido y enfermizo del cielo se filtraba en lo alto. El horno se había atenuado a un resplandor de brasas lo suficientemente bajo como para conservar el combustible, lo suficientemente cálido como para evitar que entrara la escarcha. El aire aún traía el leve ardor del metal y el hormigón frío, pero el espacio conservaba su calor como una respiración contenida. Sir despertó sin sobresaltos por primera vez en semanas. Sin alarmas, sin portazos, sin botas raspando el asfalto, solo el lejano siseo de las resistencias de calefacción y el sonido de alguien moviéndose con cuidado por la habitación. No se incorporó. Mantuvo los ojos cerrados, escuchando. Un cajón se abrió, las herramientas tintinearon suavemente. Gideon estaba trabajando, no muy lejos, a 10 o 12 pasos de donde ella yacía. Oyó el clic rítmico de un comprobador de voltaje, el siseo de la punta de un soldador contra un cable nuevo. No era vigilancia, ni interrogatorio, solo mantenimiento. Finalmente, se movió, estirándose lentamente bajo la manta, con las extremidades rígidas, pero ya no entumecidas. Sus articulaciones dolían con algo común ahora. No era el dolor punzante del frío, sino la rigidez sorda de la recuperación. Gideon la miró, pero no dijo nada. Su atención volvió al módulo de cableado sobre el que estaba encorvado. Una especie de convertidor de conexiones desmontado hasta su placa de circuito. Se incorporó y dejó caer la manta de sus hombros. Su túnica se le pegaba a los brazos, ligeramente arrugada por el sueño, pero seca. Tomó la chaqueta que él le había dejado la noche anterior, se la puso sobre los hombros e instintivamente revisó las costuras. Sin ninguna manipulación,
sin piezas faltantes, simplemente limpia y cálida. Me ajusté los puños, dijo sin levantar la vista. Estaban rígidos por el hielo. Sus dedos se detuvieron en las mangas. Gracias, dijo. Gideon se encogió de hombros, todavía trabajando. Se levantó lentamente, equilibrándose. Sentía las piernas temblorosas, pero funcionales. Hacía días que no se apoyaba en la pared. Cruzó la habitación, pasando junto al horno, y se detuvo junto a una pequeña jarra de agua que había dejado en un estante metálico. Lo miró. Hervida, dijo. Bebió. La taza metálica estaba fría, pero el agua bajó suavemente. Se asentó en su estómago con un peso que la mareó brevemente. Entonces sintió hambre. Él se dio cuenta. Hay más sopa, dijo. Ella asintió. Sirvió un poco de la misma olla que antes, todavía hirviendo a fuego lento. El olor era más intenso esta vez. No era intenso, pero fragante, de una manera que sugería esfuerzo. Un solo diente de algo fuerte y picante flotaba cerca del borde. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, las rodillas dobladas, y tomó el cuenco con cuidado. Él se unió a ella sin ceremonia, sentándose frente a ella y apoyando los codos en los muslos. Comieron en silencio. No era un ambiente de camaradería, todavía no, pero tampoco era tenso. Era el silencio de dos personas cuya supervivencia no requería palabras. Dos seres de especies diferentes que, por el momento, habían aceptado la simple verdad. Estaban vivos, dentro de casa, cálidos. La cuchara del señor raspó el fondo del cuenco. Ella dudó y luego preguntó, ¿vives solo? Gideon asintió. Demasiada gente llama la atención. Ruido, señales de calor, olor. Ella lo observó. No pareces un hombre que se esté escondiendo. No lo estoy, dijo. Estoy esperando a que dejen de ser perseguido. Hubo un instante de silencio antes de que él añadiera. Ya no les importa quién era. Les importa que desapareciera. Podrías haberte unido a las torres, dijo. Los de tu especie siempre salen. Elegí el bando equivocado demasiado tarde, respondió. Y no quería salir. Quería irme. Sara ladeó ligeramente la cabeza. ¿Hay alguna diferencia? La miró, luego la miró de verdad, y por un instante, algo pasó por sus ojos. No lástima, sino reconocimiento. Sí, dijo. La hay. Ella no insistió. En cambio, se puso de pie y caminó hacia la pared del fondo, donde un estrecho respiradero zumbaba débilmente tras una vieja malla. El calor del horno comenzaba a disiparse hacia las habitaciones exteriores, donde el calor importaba más. Has reforzado las esclusas de aire, dijo, tocando uno de los sellos con los dedos. Lo suficiente como para mantener el frío fuera y confundir a los escáneres. Todavía tengo que terminar el lado oeste. No eres de aquí, dijo. No de origen. Ya nadie es de aquí, respondió Gideon. Se giró, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su voz era tranquila, cautelosa. Me dijeron que no viniera a 9 Kelvin. Me sorprende que te hayan dicho algo, dijo. Ella respiró brevemente, secamente, casi una risa. Dijeron que aquí abajo solo viven criminales y fantasmas. Tenían razón a medias. Se hizo el silencio. Entonces preguntó, ¿por qué has venido, Sara? Su nombre en sus labios la pilló desprevenida. No por cómo lo dijo, sino porque lo recordaba. Nadie lo hacía nunca. Normalmente no preguntaban, y si lo hacían, no era por preocupación, dudó. Porque se me acabaron los sitios, dijo finalmente. Él asintió. Eso tenía sentido para él. Ella regresó al centro de la habitación, observando el sistema de escáner montado en la pared que él había desmantelado parcialmente. Llevas mucho tiempo aquí. 3 inviernos. Ya no cuento. ¿Qué hacías antes? No respondió. Ella no terminó la pregunta. El silencio se prolongó de nuevo, pero esta vez se sintió diferente.
No vacío. Esperó. Volvió a sentarse, más cerca del horno. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. De donde yo vengo, la gente no sobrevive sola. Gideon levantó la vista. Aquí tampoco, dijo. Se observaron un largo rato. Y entonces Sierra se recostó contra la pared, subiendo las piernas hasta el pecho. Cerró los ojos, no con fuerza, no a la defensiva, solo descansando. Gideon se levantó, caminó hacia una caja y sacó un pequeño aparato plano. Dudó, luego se lo ofreció. Ella abrió los ojos. ¿Qué es? Un calentador de manos. Dijo que la batería térmica interior solo dura 1 hora, pero ayuda. Ella lo cogió. Sus manos se rozaron brevemente. Esta vez no se inmutó. Él regresó a su banco de trabajo. Y por primera vez desde que llegaron, Sara dejó de escuchar pasos tras las paredes. Dejó de contar cuánto tardaría en correr si él se volvía contra ella. En cambio, sostuvo el calor en sus manos, cerró los ojos de nuevo y dejó que su cuerpo se relajara, aunque solo fuera un poco. No durmió, pero tampoco se quedó de guardia. Eso era algo. Y Gideon al otro lado de la habitación no dijo nada. Pero el pequeño movimiento en sus hombros contaba otra historia. Tal vez ninguno de los dos estaba solo ya. No exactamente. La calefacción se encendió con un suave ruido metálico, enviando una ola de calor a través de las tablas del suelo mientras el sistema de aire repetía su zumbido bajo. Sierra estaba sentada al otro extremo de la habitación, con las piernas dobladas. Debajo de ella, encorvada sobre un retazo de tela que estaba recosiendo con cuidado. El hilo rescatado de una de las cajas de herramientas de Gideon era del color equivocado. Gris contra el azul marino suave de su manga, pero trabajaba con una paciencia constante que sugería que importaba más que la estética. Gideon estaba en la mesa, examinando la carcasa agrietada de un sensor perimetral. Sus manos se movían con eficiencia, pero su atención se desviaba, los ojos moviéndose hacia ella cada pocos minutos como si estuviera esperando algo. Finalmente habló sin levantar la vista. Dijiste que formabas parte de la Dirección de Procesamiento Civil. Asintió, aunque ella no lo miraba. Yo sí. ¿Te entrenaron para mirar a la gente y no verla? Su voz no era acusadora, ni enojada, solo tranquila, curiosa. Dejó el sensor. El metal crujió suavemente al enfriarse. Número. Nos entrenaron para ver patrones, desviaciones, factores biológicos, tipos de riesgo. Se me dio bien. Se recostó en su silla, exhalando. Pero no tenían que entrenarnos para no ver a la gente. Esa parte fue fácil. El señor no respondió. Gideon frotó con el pulgar una quemadura en el borde de la mesa. Cuando empecé, pensé que el sistema tenía sentido. Tantas solicitudes, tan poco espacio. Eran necesarios protocolos de priorización. Me dije a mí mismo que era objetivo. Racional. Ella remató la última puntada, mordiendo el hilo con los dientes. Pero no lo era, dijo él. Nunca lo era. Se levantó y se dirigió a la unidad de calefacción, ajustando una de las rejillas de ventilación con un destornillador. Había una chica, de unos 12 años. Su expediente tenía una bandera de advertencia. Mujer no humana, huérfana, sin integración lingüística. La marcaron para una revisión secundaria. Eso solía significar una denegación automática. Pero había un mensaje incrustado en la solicitud, una nota de un traductor. Decía que la chica había memorizado un libro de frases completo y que solicitaba refugio en 12 idiomas diferentes. Sierra levantó la vista, con ojos penetrantes. Lo marqué y lo envié a un oficial de ética para que lo reevaluara. El expediente regresó al día siguiente con la nota del traductor eliminada, sellada, rechazada, sin apelación. Miró fijamente el respiradero, luego la pared que estaba más allá. 2 semanas después, vi su rostro en un informe de autorización. Murió fuera de un depósito de carga en las afueras del anillo ventral. Hipotermia. Se congeló esperando en la fila.
Las manos de Sara se quedaron quietas sobre la tela en su regazo. Ese fue el día que dejé de procesar, dijo. Pero no el día que dejé de sentirme culpable. El silencio entre ellos se profundizó. No fue incómodo. Fue honesto. Finalmente, Sierra se movió y se puso de pie. Se movió lentamente. Su cuerpo se recuperaba, pero su postura aún mostraba la rigidez de alguien acostumbrado a prepararse para la violencia. Caminó hacia la caja cerca de la esquina, tomó una taza y se sirvió agua. Querías dejar de ser parte de esto, dijo. Pero no dejaste de beneficiarte. Él no discutió. He visto a humanos robar en campamentos moribundos, despojar de armas a cadáveres, contrabandear comida mientras los bebés se mueren de hambre a su lado. He visto a madres haciendo fila para refugio ser marcadas con códigos de rechazo incluso antes de hablar. Lo sé. Sara se giró hacia él, con voz serena. Y también he visto a una abrir una puerta cuando nadie más lo hacía. Gideon no se movió. Dejó la taza y se apoyó en la caja. Crecí en la zona desconocida de Calarín, en las tierras lejanas, una zona de contención agrícola al sur de la cordillera de Biora. Mi familia cultivaba linaza y musgo de calor para exportar. No éramos pobres, pero no estábamos protegidos. Pasó el pulgar por el borde de la taza. Cuando la zona de expansión empezó a acercarse a la frontera, los humanos llegaron con los equipos de excavación. Uno de ellos se casó con una chica local. Ejecutaron a sus padres. Los demás, mi gente, guardaron silencio. Gideon frunció el ceño. Eso no estaba en los informes. No, dijo rotundamente. No lo habrías leído. Esa parte. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Mi madre era guardiana del idioma, una de las últimas de nuestro linaje que recordaba las escrituras anteriores al Éxodo. Me enseñó las formas básicas, gestos, tono, cadencia antigua. Hablas diferente, dijo. Sierra esbozó una leve sonrisa. Mi acento desapareció a los 15 años. Me hicieron repetir el estándar de la tierra hasta que se me pasó. Gideon parpadeó lentamente. ¿Quiénes? Contratistas privados de recuperación. Ahora los llaman centros educativos. En aquel entonces, solo eran silos. La palabra cayó como una piedra en la habitación. Escapé con otros 3. Uno murió en la cresta, otro en las minas. El tercero, no sé, su voz se apagó. Llegué por túneles y vías de carga. Robé créditos de oxígeno. Racioné barras de proteínas para 20 días. Crucé 9 puestos de control usando 6 nombres diferentes. Ella lo miró, luego realmente, con expresión ilegible. Y entonces llamé a tu puerta. Él sostuvo su mirada. No había orgullo en su rostro, ni culpa, solo el peso sincero de la comprensión. No deberías haber tenido que hacerlo, dijo. Nadie debería. Caminó hacia la estufa y se sentó junto a ella, de espaldas a la pared metálica. El silencio entre ellos se alteró de nuevo. Más denso, pero también más limpio. Ya no eran extraños. No solo refugio y superviviente. ¿Crees en la redención?, preguntó ella. Creo en la acción, dijo él. Las palabras no borran nada. Bien, dijo ella, cerrando los ojos. Entonces quizá tengamos algo en común. Él asintió una vez, casi para sí mismo. El horno hacía tic-tac. Afuera, el viento rozaba suavemente los paneles. Dentro, 2 personas de lados opuestos de un sistema en ruinas respiraban el mismo aire, cargando con los mismos fantasmas. Ninguno volvió a hablar esa noche. No hacía falta. Por primera vez, se entendieron. No como especies, no como extraños, sino como supervivientes de la misma maquinaria. Y eso fue suficiente por ahora. La primera tormenta real del ciclo llegó justo antes del anochecer. No rugió. Presionó pesada y silenciosamente como una tapa que sella el mundo. El frío se espesó en las paredes, se deslizó por los respiraderos oxidados y se enroscó por el suelo como humo.
Afuera, el viento se volvió sin dirección, ya no cortante, sino constante, zumbando a través del esqueleto del sector 9K con la paciencia de algo antiguo y cruel. Dentro del refugio, la rejilla de calor chisporroteó una vez, luego se conectó de nuevo con una vibración leve. Sara se agachó junto al horno con las manos extendida, con las palmas de las manos a centímetros de la ventilación. Llevaba las mangas arremangadas. Cicatrices marcaban la parte posterior de sus antebrazos. Las finas líneas se desvanecían, pero eran visibles con la luz adecuada. Gideon las notó. No preguntó. Ella no se ofreció. Estaba al otro lado de la habitación, agachado, ajustando el soporte de una tubería térmica que había empezado a crecer bajo la presión. Tenía los nudillos raspados de antes. Se los había roto contra el panel de la pared cuando se resbaló durante el refuerzo. Una sola gota de sangre seca se curvó a lo largo de la línea de su pulgar. Sierra habló primero. «Está sangrando». «No es nada», murmuró. «Aún así», dijo ella. «Deberías limpiarlo». No discutió. Se levantó y caminó hacia el lavabo cerca del pasillo trasero. Ella lo siguió en silencio, como si sus palabras hubieran roto un muro invisible que no sabían que existía. Se enjuagó las manos, con la mandíbula apretada. El corte le escocía. Ella extendió la mano para coger un trozo de tela esterilizada. Con cuidado, le tomó la mano y le envolvió la herida. Sus dedos eran sordos, impersonales, pero se detuvieron un segundo de más. La miró. Su rostro estaba tranquilo, ilegible, pero sus ojos contenían algo nuevo. No calidez, todavía no, pero algo cercano. Una serena gravedad que decía que ya no era indiferente. Soltó su mano y retrocedió. «No soy frágil», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella. «Pero tú tampoco eres invencible». Ninguno de los dos sonrió. Las palabras no eran juguetonas, solo ciertas. Más tarde, mientras él revisaba los sellos exteriores, Sara recorrió el perímetro de la sala principal y comenzó a reorganizar los suministros. No agresivamente, sino deliberadamente. Movió los paquetes de raciones a pilas más eficientes. Encontró un cartucho de agua suelto, medio congelado, cerca de la pared del fondo y lo colocó cerca del horno para que se descongelara. Gideon lo notó. No hizo ningún comentario, pero al pasar junto a ella camino del armario de herramientas, se detuvo. «Ya has hecho esto antes». Sus manos se detuvieron. «No en un lugar tan seguro». La observó un momento. «Dime», dijo. Dijo en voz baja. Se giró para mirarlo de frente. «Hace 3 años, viví en el corredor de drenaje de un aeropuerto con otras 19 personas. Rotaban el liderazgo cada 3 días para mantener el orden. Racionábamos una comida para 6 bocas. Aislábamos las rejillas de ventilación con vendas corporales. La gente se iba cuando enfermaba. Dejamos de preguntar a dónde iban». Su tono no se elevó. No lo adornó ni lo suavizó. «Había un chico, humano, más joven que tú. Una vez me dio la mitad de su abrigo. Ni siquiera pregunté». Gideon asintió lentamente. «¿Salió?» «No», dijo ella. Cogió moho pulmonar ese invierno. Su pecho se llenó de líquido antes de que nadie pudiera intercambiarlo por antibióticos. Le tomé la mano la noche que dejó de respirar. Siguió un silencio denso y absoluto. Luego añadió: «Esa fue la última vez que me permití deberle algo a alguien». Las palabras flotaron entre ellos como escarcha. Él no ofreció consuelo. No le tomó la mano. En cambio, se hizo a un lado y dijo: «Ven conmigo». Ella lo siguió por un pasillo estrecho, pasando el depósito de calor secundario y las bobinas de repuesto del generador. Se detuvo en un panel de pared que no se veía diferente de los demás hasta que presionó 2 puntos a la vez. La superficie siseó, luego se deslizó hacia atrás con un clic. Detrás había un túnel, estrecho, reforzado con placas de recuperación,
revestido con tubos de conducción y un viejo sistema de alumbrado público que apenas funcionaba. Las paredes se curvaban hacia abajo, más profundamente bajo tierra. Sir se giró hacia él, arqueando una ceja. Esta es una ruta de descenso, dijo. Discurre bajo la cuadrícula de calles, conecta con 4 escotillas de escape en 3 sectores, contuvo la respiración. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo esto? Desde el segundo invierno, dijo. No estaba seguro de por qué al principio y ahora. La miró. Ahora creo que es para gente como tú. Ella miró fijamente el túnel. Su cuerpo apenas se movió. Pero Gideon lo vio, un estremecimiento bajo su calma, una necesidad cuidadosamente enmascarada por años de cautela. ¿Estás planeando algo?, dijo ella. Sí. ¿Necesitas ayuda? Sí. Exhaló. No fue un suspiro, sino más bien una liberación controlada, un aflojamiento deliberado de algo fuertemente sujeto. Entonces deberíamos empezar con el cableado, dijo. Este túnel no permanecerá oculto mucho tiempo con las líneas de corriente expuestas. Él esbozó una leve sonrisa. Sabes de tendido. Me criaron ingenieros, respondió ella. Trabajaron en silencio. Más tarde esa noche, cuando el túnel volvió a oscurecerse y la escotilla se selló, regresaron a la sala principal. El aire estaba cargado con el olor a cableado caliente y a estofado de raciones descongelado. La tormenta exterior seguía presionando las paredes, interminable y tenue. Gideon removió la olla. Sirat estaba cerca del horno, con los dedos entrelazados en su regazo. Sirvió 2 cuencos y le entregó uno. Ella lo aceptó sin dudarlo esta vez. Mientras comían, ninguno habló, pero sus respiraciones coincidieron. Y en ese pequeño espacio bajo una ciudad en ruinas, en el peso de 2 pasados rotos, algo vivo echó raíces. No confianza. Todavía no. Pero algo más cálido que el silencio. La nieve se deslizaba en sábanas susurrantes por la rejilla superior. Ya no aullaba ni mordía. Presionaba firme y pesadamente, como si el mundo hubiera olvidado cómo avanzar. El sector 9K, enterrado bajo capas de infraestructura abandonada, se había quedado completamente inmóvil. Gideon se encontraba justo afuera de la escotilla reforzada, con el cuello subido, sus ojos escudriñando los restos esqueléticos de las megaestructuras que había arriba. Pilares grises se alzaban como costillas rotas hacia un cielo cubierto de niebla gélida. Nada se movía allí afuera. Nada se atrevía. No estaba atento a las amenazas. No exactamente. Estaba esperando. Abajo, Sara trabajaba en el corazón del refugio, inclinada sobre una caja de relés abierta. Tenía las mangas subidas y la tenue luz del horno convertía las líneas de sus antebrazos, esas curvas azul-violeta pálido, en sombras fluidas. Soldó una nota de reemplazo en el tablero con una facilidad concentrada, su aliento visible en el espacio frío, su ceño fruncido con silenciosa determinación. Apenas había hablado en toda la mañana. Habían trabajado codo con codo durante 3 días, reparando el túnel de señales, buscando comida en la rejilla este, trazando una red de rutas de escape para los desplazados. Pero el ritmo en el que habían caído ya no era solo táctico. Era personal. Vivían. Gideon regresó adentro, sacándose la escarcha de las botas, observándola terminar su trabajo. Ajusté el cable de la baliza, dijo antes de que él pudiera hablar. La señal se estabilizó a través de la banda de drenaje, tal como lo planeaste. Él asintió. Intentaremos transmitir mañana. Sara apagó la soldadora y se recostó. Le dolían los hombros. Apenas había dormido. 4 horas la noche anterior. No porque no estuviera cansada, sino porque la quietud empezaba a parecerle más peligrosa que el movimiento. El silencio en su cuerpo dejaba demasiado espacio para el recuerdo. Gideon se acercó a la unidad de calefacción, comprobando los niveles de combustible y girando ligeramente la válvula. «Siempre haces eso», dijo ella. Él miró hacia atrás. «¿Qué?» «Mudarse. Arreglar algo. Buscar algo que hacer».
Mala costumbre. O tal vez, añadió, tienes miedo de lo que pase cuando las cosas finalmente funcionen. Al principio no respondió. Luego, tal vez, el silencio se instaló entre ellos como una niebla, densa, fría, pero no vacía. Sara se levantó lentamente, estirando la rigidez de sus brazos. Se dirigió al estante de suministros, bajó un recipiente termoplástico y lo colocó junto al horno. Al abrirlo, el vapor se elevó de la comida que habían descongelado hacía horas. Le sirvió una porción sin preguntar, y luego se sirvió ella misma. Comieron sentados uno frente al otro, con las piernas cruzadas y la cabeza ligeramente gacha, en un silencio que te hacía sentir cada movimiento. Después de unos minutos, Sara preguntó, ¿alguna vez piensas en cómo podría haber sido este lugar? Él levantó la vista. Esta ciudad, aclaró ella. Antes de que la abandonaran, antes de que se alzaran las torres. Solía, dijo, antes de saber a quién dejaron aquí abajo. Y ahora pienso en cuánto podemos construir con lo que no se llevaron. Ella lo estudió a la cara. Tú también sigues reconstruyéndote. La miró a los ojos. Tú también. Apartó la mirada, no avergonzada, sino asentida. Nunca imaginé que me volvería a importar lo que le pasara a alguien. Gideon ladeó la cabeza. ¿Y a ti? La pregunta se quedó un largo rato entre ellos. Entonces ella dijo simplemente, sí. Él asintió, dejando el plato a un lado. Yo también. Sara se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas. Su voz se volvió más baja. Hubo un tiempo en que no podía ser tocada, ni siquiera por personas en las que confiaba. Me estremecí. Cada vez que mi cuerpo olvidaba cómo querer calor. Gideon no me interrumpió. Cuando me cargaste esa primera noche, no estaba inconsciente. No del todo. Sentí tus brazos. Sentí el calor cuando me envolviste en las mantas y esperé el precio. Pasó un suspiro. Pero nunca llegó. Susurró. No me debían nada, dijo él. Lo sé, pero estaba acostumbrada a los hombres que tomaban lo que creían que se les debía de todos modos. Su voz no se quebró. No lo necesitaba. La contención en ella fue más poderosa que el colapso. Levantó la mirada para encontrarse con la de él. Su expresión era ilegible, pero no fría. Llevo días queriendo pedirte algo, dijo. ¿Pedir? Dudó. ¿Por qué no me pediste que me quedara? No quería dificultarte la marcha, dijo él. Pero no me he ido. No, asintió. ¿No te has ido? Sir se movió hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Ella extendió la mano y le tocó la suya, rozando con los dedos la cicatriz cerca de su pulgar, la misma que había limpiado hacía 2 noches. Él se quedó quieto bajo su tacto. Ni tenso, ni ansioso, solo abierto. Si me quedo esta noche, dijo en voz baja, no es porque tenga frío. Su voz era baja. Y si te abrazo, no será para darte calor. Se inclinó. Su beso no fue repentino, ni apasionado, ni desesperado. Fue lento, curioso, de esos que empiezan porque necesitas saber no a qué sabe alguien, sino que lleva dentro. No se trataba de bocas ni de aliento. Se trataba de alivio. Sus frentes se tocaron al separarse, con los ojos aún cerrados. Sara susurró. No sé cómo hacer esto bien. No hay nada correcto, murmuró. ¿Y si lo arruino? Y empezamos de nuevo. Se desnudaron despacio, con cuidado, no por vacilación, sino por reverencia. Su piel estaba jaspeada por antiguas quemaduras de hielo, moretones y algo más profundo que cicatrices. Su cuerpo mostraba las marcas de años bajo tierra, marcas de quemaduras, tensión muscular por años agazapados en 2 pequeñas habitaciones. Pero cuando se tumbaron, no fue para perderse. Fue para ser encontrados. Sin jadeos, sin promesas, solo aliento y piel, y la tranquila comprensión de que ninguno de los dos tenía que sobrevivir solo nunca más. Más tarde,
Sara yació con la mejilla contra su pecho, escuchando el suave tic-tac del horno y la firmeza de su pulso. El brazo de Gideon la rodeó con holgura, protector pero no posesivo. Su otra mano trazó pequeños círculos contra el costado de su cintura. Mañana, dijo ella, con los ojos entrecerrados. Transmitimos. Él asintió, dándole un beso en la sien. Y dejamos la puerta sin llave. Dejó que sus ojos se cerraran, permitiéndose sentir algo que no había permitido en años. Seguridad. No la clase de seguridad forjada por muros y armas, la que se construye desde la confianza. La puerta se abrió antes del amanecer, no por accidente ni porque alguien llamara. Esta vez, Gideon la abrió él mismo, lenta y deliberadamente, dejando que el aliento de la ciudad helada entrara y se mezclara con el calor que habían construido en su interior. Se quedó allí un largo instante, escudriñando con la mirada el horizonte esquelético. Las torres que lo cubrían parpadeaban tenuemente, destellos lejanos de un mundo que había dejado atrás este sector. La nieve se arremolinaba alrededor de sus botas y su abrigo se movía con el viento, pero él no se movió. Detrás de él, Sierra se despertó en el jergón cerca del horno. Su cuerpo se encogió instintivamente ante el calor. Pero al no encontrarlo a su lado, abrió los ojos. Lo vio de pie en la puerta, recortado contra la tenue luz del amanecer, apenas una silueta contra el cielo azul, recortado por el calor que lo rodeaba en el frío que se avecinaba. Se levantó y cruzó la habitación descalza. Sus pasos eran silenciosos sobre el hormigón. La abriste temprano, dijo. Ya era hora. Se quedaron allí juntos, hombro con hombro, rozándose las manos, con el aliento visible en el frío matutino. Entonces, un movimiento. Una figura emergió de la calle brumosa, pequeña y encorvada bajo capas de tela. La primera figura era apenas más que una sombra al principio, pero cojeaba con determinación. Un trineo se arrastraba tras ella, improvisado, rudimentario, pero funcional. Cuando la figura se desplomó a pocos metros de la puerta, Gideon dio un paso al frente. La persona, de no más de 20 años, levantó la vista con los ojos veteados de violeta y los labios agrietados. Su voz ronca en un dialecto que Gideon no entendía, pero Sara sí. La chica susurró una sola palabra: «A casa». Sara se arrodilló y la envolvió en una manta térmica. «Sí», respondió. «Lo lograste». Valenia, la primera, había sobrevivido 3 semanas sola tras huir de un campamento de reubicación fallido. Su expediente la había etiquetado como híbrida biogenética, no conforme, marcada para esterilización y realineación. Conductual, pero había sobrevivido a su unidad de escolta. Se arrastró por las rejillas de alcantarillado congeladas, susurrando que había oído una señal, una voz amable que no parecía una orden. Al mediodía, llegaron 2 más. Una pareja, hombre y mujer, ambos altos, ambos exhaustos hasta el cansancio. Se abrazaban, caminando no como compañeros, sino como si cada uno fuera lo único que sostenía al otro en pie. Bren y Core, con el rostro manchado de ceniza y arenilla de los campamentos mineros en las profundidades de los territorios del este, donde compañías humanas aún dirigían colonias de extracción ilegal bajo la mirada ciega del directorio. Habían escapado tras una rebelión fallida. Core tenía las piernas destrozadas en el derrumbe de un túnel. A Bren le faltaban 3 dedos en un destacamento de castigo. Sara primero buscó a Core y luego le sujetó la mano a Bren cuando éste se negó a soltarla. «No necesitamos nombres», dijo en voz baja. «Pero necesitarás descansar». Esa noche, mientras los recién llegados se sumían en un sueño intranquilo, la sala del horno se llenó de un silencio diferente. No vacío, ni miedo, simplemente pleno. Y entonces volvieron a llamar. Este fue más duro, más lento, más viejo. Gideon abrió la puerta y se quedó paralizado. El hombre que estaba afuera cojeaba. Su abrigo era un antiguo excedente de la dirección, remendado, descolorido y con un escudo que ya nadie usaba.
Levantó la vista y el reconocimiento brilló en sus ojos, no solo por el refugio, el calor o la silueta del Señor detrás de Gideón, sino por el propio Gideón. «Te conozco», dijo el hombre. Su voz era áspera, desgastada por el viento. «Solías sentarte detrás de un escritorio con un sello en la mano. Sellaste mi negación hace 7 inviernos». Gideón no habló, no parpadeó. El Señor dio un paso adelante, inseguro, tenso. El hombre se acercó un paso más. «Te lo rogué», dijo. «Tenía una hija. Te lo rogué y dijiste lamentablemente sin calificar». La mano de Gideón se curvó alrededor del marco de la puerta. «Lo recuerdo», dijo, con la voz quebrada. «Se llamaba Merrayil», añadió el hombre ahora más suave. «Murió 3 días después de que cerraras el caso». El silencio se apoderó de la habitación. «Lo siento», dijo Gideón. «Lo he dicho 1000 veces al aire. No sabía que aún hubiera alguien vivo para oírlo». El hombre miró hacia el resplandor del horno. Tras él, y el sonido de una respiración superficial, el olor a caldo y hielo derretido. «Dejaste la puerta abierta», dijo. «Lo hice», asintió el hombre una vez. «Entonces déjame morir dentro». «No», respondió Gideón. Se hizo a un lado. «Puedes vivir aquí». Tabren entró sin decir nada más. Por la mañana, el refugio albergaba a 9 personas. Sara se encontró envolviendo con otra manta a un niño pequeño, medio dormido, con las costillas visibles a través de la camisa. Su madre, en silencio, la miraba fijamente, inmóvil. No había pronunciado palabra desde su llegada, ni una sola vez. Pero cuando Sir le tocó el hombro suavemente y le ofreció una taza de agua caliente, las manos de la mujer no temblaron, ni un poco. «Sala». Su nombre provenía de su hijo, quien lo susurró mientras dormía. Había trabajado como traductora para el Consejo de Unidad antes de filtrar memorandos clasificados que demostraban que la dirección falsificaba datos de deportación. La silenciaron con el exilio. Se silenció de dolor. Y ahora, allí estaba, envuelta en silencio, sosteniendo a su hijo vivo. Al tercer día, el pequeño mapa en la pared se actualizó. Gideón marcó 2 nuevas escotillas de acceso. Sierra añadió 2 depósitos de agua y reconfiguró la frecuencia de la baliza de emergencia. Ya no solo ofrecían refugio. Estaban trazando rutas. Estaban construyendo un camino. Esa noche, Gideón se sentó en el borde del pasillo secundario con las botas medio desatadas, mirando un boceto que Sara había hecho en el reverso de un panel de plástico. Raíces, símbolos, nombres. No la notó hasta que se sentó a su lado. «No has hablado mucho», dijo. Bajó la vista hacia el dibujo. «No sé cómo expresar lo que se siente». Sira apoyó la cabeza en su hombro. «No tienes que hacerlo», dijo. «Lo estamos viviendo», asintió. «Solo sigo esperando a que se derrumbe». Ella le tomó la mano. «Luego lo reconstruimos». Pasó un instante. «Ya no eres el hombre que decía que no», añadió en voz baja. «¿Y quién soy yo ahora?» Se giró, encontrando sus ojos con los de él. «Eres quien abrió la puerta número 18». Se besaron. Sin vacilación, sin miedo, solo verdad. Y tras ellos, más allá de los muros, el mundo seguía frío, cruel y destrozado. Pero aquí, en este rincón robado de luz de fuego y fe, un nuevo sistema había empezado a vibrar. Un sistema construido no sobre niveles de clasificación, ni de autorización, ni protocolos esterilizados, sino sobre una sola regla. Si llamas, abrimos. Y esta vez, la puerta permanece abierta para siempre. 5 años después, la puerta seguía abierta. Su marco había sido reforzado hacía 3 inviernos con polialgodón recuperado y anclajes de flujo magnético, lo suficientemente resistentes como para resistir incluso bajo tensión estructural. El pasillo que se extendía más allá también había cambiado. Ya no era húmedo ni improvisado, ahora estaba bordeado de flechas marcadas a mano,
marcadores bioluminiscentes y un pequeño mural de azulejos de colores ensamblados por docenas de manos pacientes. Ahora llamaban al lugar la puerta número 18. Ni un refugio, ni una base, sino un comienzo. Sara se encontraba en la boca del túnel, con una mano apoyada suavemente contra la curva de su vientre y la otra contra la pared de hormigón, donde la condensación se acumulaba en diminutas gotas. El bebé se movía dentro de ella, lento y fuerte. Sonrió levemente ante el movimiento y luego volvió a mirar hacia el amplio y suave zumbido interior de la cámara principal. Voces se alzaban en la distancia, suaves, animadas, llenas de vida. Niños discutiendo por piezas de herramientas, alguien desafinando mientras reparaba un panel solar, una tetera hirviendo en uno de los alobes del oeste, y sobre todo, pasos. No tuvo que girarse para saber a quién pertenecían. El paso de Gideón tenía un ritmo que ahora podía sentir en los huesos. No porque fuera pesado, sino porque era firme. El hombre que antes evitaba quedarse quieto se había convertido en alguien cuyos pasos valía la pena seguir. Se acercó a ella, dejó una mochila desgastada y se quitó los guantes. Su rostro estaba envejecido, no por la edad, sino por las horas vividas. Noches largas, decisiones imposibles y 1000 pequeños gestos de bondad que jamás reivindicó. Te levantaste temprano, dijo. Tú también. Ambos miraron hacia la boca del túnel. Afuera, la ciudad brillaba bajo la escarcha, iluminada desde abajo por las farolas que habían instalado la primavera anterior. El cielo estaba rosado por el amanecer, reflejándose en las ventanas rotas que no habían visto la luz en décadas. ¿Lo sientes?, preguntó Sara en voz baja, presionando ligeramente con la mano el lugar donde el bebé acababa de patear. Gideón se colocó detrás de ella y la rodeó con ambos brazos, con las palmas extendidas sobre las suyas y los dedos entrelazados justo por encima de la suave curva de su vientre. «Te siento», murmuró. A los dos. Se quedaron así un momento, respirando la quietud, ese silencio que no amenazaba, el que nacía de la paz, no del miedo. «Anoche tuve un sueño», susurró. Caminaba sola por el desierto. Y cuando miré hacia atrás, vi huellas diminutas que me seguían. Gideón le dio un beso en la sien. Esta niña nunca caminará sola. Sierra cerró los ojos brevemente. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubieras abierto la puerta esa noche? Todos los días. Y no me arrepiento de nada antes de ti. Simplemente no creo en dejar que sea el final de la historia. Un suave pitido llamó su atención. Desde un panel lateral junto a la puerta, el viejo escáner de frecuencias aún zumbaba, reutilizado. Desde un puesto de vigilancia en desuso. Ahora captaba señales de aliados distantes, refugios dispersos, códigos de rescate encriptados. Una luz azul pulsó. Alguien estaba enviando un ping de respuesta. Gideón se inclinó hacia adelante, leyó la forma de onda y asintió. Grupo de 3. Un niño que venía de la línea de carga este. Tiempo estimado de llegada, 4 horas. ¿Tenemos suficiente espacio? Siempre lo tenemos. Sierra sonrió y sus dedos se apretaron brevemente sobre los de él. Entonces, preparémonos. Caminaron juntos por el pasillo principal, pasando el mural de huellas de manos, pasando la lista de nombres grabada en la pared. Los que habían pasado, los que se habían quedado, los que habían perdido. El mural ahora se extendía por 3 paredes. Contaba una historia de luz de fuego, sistemas rotos y puertas abiertas. Y sobre él, alguien, nadie admitió quién, había grabado una frase en el acero del faraón el mes pasado. Este lugar no fue construido para la guerra. Fue construido para los sobrevivientes del silencio y sus hijos. Sara se detuvo debajo, con las manos aún acunando su vientre. Susurró más para sí misma que para él. Esta niña nacerá en un lugar donde nadie te diga que no perteneces. Gideón se giró hacia ella, le tomó la cara con suavidad entre las manos y la besó lenta y firmemente, sin necesidad ni disculpa. Lo sé, dijo. Porque tú lo hiciste así. No,
lo corrigió ella, apoyando la frente en la de él. Lo hicimos. El generador cobró vida con un zumbido. En algún lugar detrás de ellos, un grupo de niños empezó a recitar los códigos de los simulacros de emergencia, riendo entre números. Y afuera, sobre el hormigón helado del sector 9K, un nuevo grupo caminaba entre la escarcha hacia una luz que permanecía encendida y una puerta que nunca se cerraba. La puerta permaneció abierta porque alguien, 2 personas, se negaron a dejar que el mundo terminara en silencio. Y en algún lugar profundo dentro de él, un niño se movió nuevamente, vivo, cálido y ya esperando ser amado.